Biblias, por favor, en el libro de Salmo, Salmo 13, para entrar a la palabra de Dios esta mañana. Salmo 13 es donde estaremos en esta mañana. Salmo 13, leeremos los 6 versículos, oraremos y empezaremos con el mensaje. Dice la palabra de Dios en el primer versículo de Salmo 13: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, quiero compartirles con ustedes un mensaje que he titulado ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oremos. Padre celestial, no cabe duda que has sido alabado, Señor, por medio de los himnos, por la música. Padre celestial, mereces toda la honra, Señor, mereces toda la alabanza, Padre celestial, por lo bueno y fiel que eres con nosotros. Pedimos ahora en este momento, Padre celestial, que alejes cualquier distracción. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu palabra, Padre celestial. Dame las palabras, Señor. Quítame que yo no estorbe, Señor, del mensaje que has preparado para tu iglesia, Padre celestial. Lo amamos y gracias de nuevo por tu fidelidad, Padre celestial. Bendiga este mensaje en nombre de Cristo Jesús. Amén. El predicador Charles Spurgeon iba caminando en un campo en Inglaterra cuando de lejos miró un granero. Y arriba del granero había una veleta, y escrito en la veleta estaban las palabras: Dios es bueno. Spurgeon con su amigo vio eso y dijo: para mí creo que es algo inapropiado tener un tal mensaje ahí, porque las veletas cambian con la dirección del viento. Cambian con la dirección del viento, pero el amor de Dios es constante. Entonces para mí no se me hace bien que esté ahí. El amigo le escuchó y le dijo: Charles, creo que estás equivocado, no entendiste bien el significado. Esa veleta está afirmando la verdad de que no importa en qué dirección sople el viento, Dios sigue siendo bueno. Y si aún, hermanos, no lo ha experimentado, déjenme compartir con ustedes que sucederá tarde o temprano, o quizá esté en medio de eso ahorita. Pero como cristianos, ¿qué hacemos cuando Dios se siente lejos? ¿Qué hacemos cuando Dios para nosotros mismos se siente lejos? He tenido momentos en que he sentido eso, y normalmente cuando sucede es por mi propia falta de fe o porque yo me he alejado de Dios. Pero también creo que hay momentos en la vida de cada cristiano que quiere seguirle fiel a Dios. El plan es de tomar su familia, su esposa y traer a los niños a la iglesia y servirle fiel y estar caminando por fe. Y sin embargo pasar por momentos donde Dios se siente lejos. Busca a Dios para que obre y cambie su situación, pero las cosas siguen igual. Y pueden pasar semanas, meses. Hermanos, quizá haya gente aquí que ha estado orando por lo mismo por años, que su situación quizá no ve que se está cambiando. Pero hermanos, cuando eso sucede, y sí va a suceder, deben entender que no es la única persona que ha experimentado eso. Hablemos de David.
Un hombre que fue llamado según un hombre conforme al corazón de Dios. Él pasó por momentos así. Y lo leemos en Salmo 13. Hermanos, estamos hablando de David, el rey David, que sintió y pasó por momentos así. Que una persona se sienta abandonada por Dios, que no conoce a Dios, es algo que podemos entender. Pero aquí tenemos a un hijo de Dios. Aquí tenemos al rey David. Aquí tenemos al hombre que fue describido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el primer versículo y en el segundo versículo, hermanos, encontramos 4 preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No hay ninguna indicación en estos versículos que David hubiera estado viviendo en pecado. No hay ninguna indicación que lo que le estaba sucediendo a David era reprenda de Dios. Pero aún así lo encontramos a David desesperado, de angustia, y le demuestra su corazón a Dios. Y 4 veces hace la pregunta: ¿hasta cuándo? Oh, hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando nos preguntamos hasta cuándo? Y este salmo, hermanos, al leerlo se puede dividir en 3 partes, 2 versículos cada parte. Y miraremos, número 1, el problema, la petición y por último, el poder de la alabanza. Hermanos, al leer versículos 1 y 2, sí o no hay desesperación, sí o no hay urgencia. Hermanos, es cuando uno va hacia el mar durante una tormenta y se ven cómo se forman las olas. Se ve la fuerza y la intensidad de la tormenta sobre el mar. Pero hay días cuando uno va hacia el mar y ve que todo está tan tranquilo que el mar mismo parece vidrio, tan liso. Y este salmo, al leerlo, empieza desesperado. El salmo empieza como si hubiera una tormenta. Pero hermanos, los primeros versículos comparados a los últimos 2, como que parece un autor totalmente diferente. ¿Qué le sucedió a David? Y en esta mañana veremos qué tuvo que ser David, de preguntar hasta cuándo, a decir las palabras: mas yo en tu misericordia he confiado. Entonces miraremos lo primero, la aflicción. Dios, el Dios de David, se sentía lejos. Ya vimos eso. Pero hermanos, quiero de nuevo animarles esta mañana, y es mi intención. Pero habrá tiempo de prueba, habrá tiempo de dificultad. Y sí o no, cuando uno entra en aflicción, nuestro sentir es que va a durar para siempre. Hermanos, no hay nada peor que dormirse con un problema y levantarse con el mismo problema. Abre los ojos y de nuevo ahí está la aflicción. Cierra sus ojos y ahí está la aflicción, hermanos. Es algo duro, es algo difícil. Y David se encontraba en una situación donde no tenía nada que hacer más que esperar en la voluntad de Dios. Hermanos, déjenme decirles que lo más difícil de esperar es que tenemos que esperar. A nadie nos gusta esperar. A nadie nos gusta esperar. Vivimos en un mundo donde es todo inmediato, hermanos. Vivimos en un mundo donde todo lo podemos tener. Pero no sé si han notado que Dios no obra conforme a nuestro tiempo. Hermanos, Él obra conforme a su tiempo. Y la pregunta es: ¿qué hacemos cuando nos hacemos la pregunta ¿hasta cuándo? Ahora, si este salmo fue escrito mientras el rey Saúl lo perseguía, entonces entendamos que David tenía mucho tiempo, porque lo único que tenía que hacer es esconderse. No tenía un horario, no tenía trabajo. Los días, las horas, las semanas, los meses pasaban lentamente mientras David esperaba que Dios obre. Hermanos, no había mucho que hacer más que esperar en la mano de Dios. Y eso puede ser frustrante a veces, hermanos. A veces parece como si Dios se mueve lentamente. Y hermanos, puede haber veces donde nosotros le decimos: ¿sabes qué? Yo estoy apurado, pero Dios no. Y si alguien le hubiera preguntado a David: David, ¿qué te pasa? Cálmate.
David hubiera dicho: yo quiero la solución de mis problemas, pero Dios no me la da. Y hermanos, como les digo, habrá momentos donde nos preguntamos eso, pero aprendamos de la palabra de Dios que no tenemos que dejarnos ser tumbados mientras esperamos que Dios obre, hermanos. Vamos a mirar cómo David se regocija en su Salvador, como si ya la respuesta le hubiera venido. Pero como les digo, vivimos en un mundo que dice: apúrate, apúrate, apúrate. Pero sí o no, Dios muchas las veces nos dice: espérate, espérate, espérate. Y aquí tenemos a alguien que había esperado mucho tiempo. David hubiera dicho, si alguien le hubiera preguntado: ¿qué te está sucediendo? Yo ya quiero la respuesta para mi situación, pero Dios no me la quiere dar, hermanos. ¿Alguna vez ha notado, como les digo, la diferencia entre el tiempo de Dios y el nuestro, hermanos? Quiero que recuerde la historia de José en esta mañana. Que Dios lo quería en una posición de influencia en Egipto, y se reveló por medio de sueños. Pero ¿cómo es que José llegó a Egipto? Primero, sus hermanos lo vendieron como esclavo cuando era un joven en Génesis 37. Después fue llevado a la tierra extranjera de Egipto. Y en Génesis 39, la esposa de Potifar lo acusó falsamente. José fue tirado a la cárcel. ¿No cree que José estuvo orando fervientemente: Dios, sácame de aquí? ¿Qué pasó con los sueños? ¿Qué pasó con el propósito que tenías para mi vida? Finalmente llegó la oportunidad de interpretar los sueños de los dos compañeros de la cárcel. Uno de ellos, el copero del rey, fue liberado de la cárcel, y José le dijo: acuérdate, recuérdame y sácame de aquí. Y el copero le aseguró que lo haría, pero se olvidó. Pero en Génesis 41 la Biblia dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, significando que 2 años José estuvo en la cárcel. Uno preguntaría: Dios, ¿por qué hasta ahorita le diste un sueño a Faraón? Pasé 2 años en mi vida. Hermanos, 2 años en 2 años mucho puede cambiar. Y José estuvo en la cárcel 2 años, hermanos. Aquí tenemos a alguien que pudo haber preguntado: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Y ahora regresando a nuestro pasaje con David, vemos que lo mismo estaba sucediendo. ¿Sabe que David fue ungido por el profeta Samuel para ser el siguiente rey de Israel cuando tenía unos 15 años? Pero ¿sabe cuántos años tenía cuando fue rey de Israel? Unos 30 años, hermanos. Eso es mucho tiempo que esperar, ¿sí o no? Eso es mucho tiempo de prueba, y hermanos, y la espera no fue algo: David, espérate, you're in training, just wait. No, hermanos, durante ese tiempo hubo aflicciones. Hubo un loco llamado Saúl que no paraba de perseguirlo. Oh, hermanos, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué tuvo que esperar tanto el pobre David? ¿Por qué tuvo que experimentar todo eso? Oh, hermanos, es con todo esto en mente que David nos dice en el versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Oh, hermanos, sus emociones habían sido afectadas. Cuando Dios se siente lejos, hermanos, tengamos cuidado de cuidar nuestro corazón, hermanos, porque es muy fácil ser guiados por nuestros sentimientos. Pero gloria a Dios que tenemos algo llamado fe, en que podemos guiar nuestras vidas y no tenemos que vivirlas por medio de nuestras emociones. Nuestras emociones que un día están aquí y el otro día están acá. Pero hermanos, es nuestra fe en un Dios que jamás cambia, que nos mantiene así, hermanos, tranquilos. Vivir una vida de fe, hermanos, no es vivir una vida sin aflicción, pero es tener la paz de Dios,
durante la aflicción. Hermanos, si yo le preguntara a cualquier persona qué es paz, dirían, bueno, cuando los conflictos con Ucrania paren, cuando todo el mundo esté bien con Israel, cuando todo el mundo se ame y cuando ya no haya más racismo y X. Hermanos, esa es la paz del mundo, la paz de Dios desde que su mundo puede estar así. Pero Dios lo mantiene tranquilo. Y durante esos momentos, hermanos, sé que son difíciles. Pero regocíjase en su Dios, que sigue siendo omnipotente y omnisciente, y que sigue en el trono y sabe exactamente dónde está usted en esta mañana. Dios no le ha olvidado. No, usted no es el único caso entre 8 billones de personas de que Cristo de alguna manera se le olvidó. Hermanos, Dios sabe exactamente dónde está, y Él solo quiere que usted entienda de aunque Dios se sienta lejos, muchas de las veces es porque nosotros nos hemos movido, pero su Dios no se mueve. Oh, hermanos, si quizá usted está aquí y su problema parece que no hay fin, hermanos, y su problema constantemente está cambiando, hermanos, regocíjase en un Dios que nunca cambia. Sus problemas cambian todos los días, pero un Dios, nuestro Dios, jamás cambia. Oh, hermanos, pero cuide su corazón. David estaba desesperado y uno podía decirlo, payaso, man up. Hermanos, había un rey y su ejército que no paraba de buscarlo para quitarle su vida. Algo que quizá usted y yo jamás hemos experimentado. David tenía que dormir en cuevas mientras el rey dormía en el palacio. David tenía que andar huyendo, él siendo el rey que Dios escogió. No se le puede culpar a David por preguntar. Oh, hermanos, de noche David hacía planes para escapar y de día los ejecutaba, pero nada le servía. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Significa que estaba tan afligido que empezó a pensar en soluciones propias. Y con cada día que pasaba sin que la situación cambie, él empezó a sentir tristeza en su corazón, hermanos. Se sentía atrapado, se sentía sin salida, y que sus circunstancias iban a seguir igual para siempre. Oh, hermanos, como les digo, qué horrible es eso. Hermano, no sé de usted, pero normalmente cuando algo malo sucede, luego sigue algo malo, o algo más, y luego algo más. Like what they say, when it rains, it pours. Oh, se sentía atrapado. Y encima de todo, el enemigo parecía estar ganando. Saúl seguía siendo el rey. Él seguía sintiendo o disfrutando las comodidades del palacio, mientras David dormía en piedras, en las cuevas. Y lo interesante es que Saúl era el malo. Él no buscaba a Dios. David sí. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En otras palabras, Señor, esto no es justo. ¿Por qué tengo que sufrir tanto y el enemigo parece estar ganando? Oh, hermanos, es tan importante pensar que cuando uno esté pasando por aflicción, cuidar no solamente nuestro corazón, mas nuestros ojos, porque podría ser que usted está diciendo, desde que me hice cristiano es puro problema. Y mis familiares allá andan viviendo, parece como que nada mal les está pasando. Pero hermanos, déjenme decirles que gente que se opuesta a Dios y gente que no quiere nada que ver con Dios, y aunque este mundo tenga la aparición de estar ganando, sabemos quién va a ganar el último día, hermanos. Sabemos que Dios será el que va a vencer a este mundo. Hermanos, nosotros ya tenemos la victoria en Cristo Jesús.
Pero si no nos cuidamos, hermanos, podemos estar aquí y andar pensando, mirar el Facebook y decir, mira qué felices andan. Eran puro viaje. Cómo extraño esa vida. ¿Cómo? No es justo, Dios, que yo esté pasando por tanta aflicción y mis parientes, mi familia, que ni quieren nada que ver con Dios, andan tan felices. No, hermanos, eso puede ser felicidad, pero no es gozo. Hermanos, felicidad por cosas materiales no dura. Hermanos, usted está aquí y si usted tiene a Cristo como su Salvador, si usted está aquí y tiene a hijos en las clases, si usted está aquí y Dios le ha hecho un milagro en su matrimonio, hermanos, pregúntese, ¿dónde estaría sin la mano de Dios, hermanos? Pero es tan fácil quitar nuestros ojos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros y llenarnos de aflicción y empezar a hacer preguntas. Hermanos, pero no tiene que quedarse ahí. Hay dos cosas tan importantes para recordar en momentos así. Y lo primero es que Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de su situación. Hermanos, dice Isaías 49:14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice la palabra de Dios, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, no sé si usted ha visto videos o ha experimentado gente que sufre con Alzheimer's. Y hermanos, yo he experimentado o he visto donde hay una mamá hablando con sus hijos. Y sus hijos le dicen, mamá, soy yo, mamá, soy yo. Y la mamá por un segundo se recuerda y sonríe, pero luego se le olvida. Dice la palabra de Dios, ¿acaso se le olvidará a una madre al hijo de su vientre? Dice, aunque ella olvide, hay posibilidad, pero yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, qué palabras tan dulces en tiempos amargosos. Esas palabras son tan dulces. Si usted está aquí y su aflicción no tiene fin ahorita. Ser salvo, hermanos, no significa tener una vida sin tiempos difíciles, pero significa, dice la palabra de Dios, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en esta vida habrá problemas, pero junto a sus problemas hay promesas de Dios. Y en un mundo donde los problemas van y vienen, las promesas de Dios vienen y se quedan y no cambian, hermanos. Y es un recordatorio de lo que, hermanos, el pecado introdujo al mundo. Hermanos, entendamos que vivimos en un mundo quebrado por medio del pecado, hermanos. Y el pecado siempre pagará con muerte y habrá consecuencias, hermanos. Cuando no podemos comprender por qué surgen las pruebas y luchamos por imaginar que algo bueno puede surgir de ellas, hermanos, usted puede descansar en la seguridad que Dios tiene el control. Hermanos, gracias a esto podemos tener esperanza. Habrá veces donde Dios quiere agarrar su atención, o quizá se ha alejado de Él. Y Dios, siendo celoso, solo quiere que regrese a Él, hermanos. Dios usa tiempos difíciles para acercarnos más. Y a veces pasamos por las pruebas, hermanos, pero no crecemos por las pruebas. Hermanos, ¿sabes qué? El sufrimiento, Dios puede usar cualquier sufrimiento para su honra y gloria si lo dejamos.
Pero hay veces, hermanos, que llega la aflicción y nos enfocamos en solo yo y mis problemas. Y no, hermanos, tenemos a un Dios vivo que toma nuestras cargas, hermanos, y nos ayuda cuando la aflicción está tan pesada a venir al altar o por medio de oración, dárselas a Él que puede lidiar con ellas, hermanos. Y quizá usted aquí y esté deprimido o esté desanimado, hermanos, quizá esté cansado de tratar de solucionar sus problemas a su manera. Déjeselas a Dios, que sabe qué hacer con ellas. Déjese de frustrarse. ¿Vendrán frustraciones? Claro. Vendrán momentos difíciles, aflicción, claro. Pero hermanos, no tiene la opción de dejárselas en las manos de un Dios vivo. Ahora, ¿sabe lo que estaba pasando durante el tiempo que Dios andaba huyendo de Saúl? Hermanos, Dios estaba formando madurez a medida que aprendiera a confiar en Él más y más. Hermanos, así como se necesitan años para que un árbol joven crezca a un árbol fuerte, hermanos, muchas de las veces por medio de las pruebas nuestra fe es desarrollada, nuestra confianza es desarrollada. Y de eso, hermanos, que tenemos que entender eso, que no existe tal cosa como la santidad instantánea, hermanos. Usted fue salvo una vez, hermanos, pero el proceso de la santidad, hermanos, eso durará hasta que Dios regrese por nosotros o pasemos de esta vida a la siguiente. Habrá un proceso de santificar. Y hermanos, muchas de las veces es por medio de las pruebas, es por medio de las aflicciones que usted puede tener tanto gozo y tanto celo para servir al Señor, algo que el mundo no puede entender porque no tienen a Cristo. Hermanos, deje que Dios haga su obra perfecta en usted. Él no se ha olvidado de usted. Hermanos, vimos la aflicción. Y ahora miraremos la actitud. David dijo en el versículo 3: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hermanos, como que David, después de hacerle las preguntas a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el versículo 3 ya miramos a un David más diferente. ¿Sabes? Eso no me funcionó. Let me reel it back. Let me try this approach. Déjame ver si puedo hacer algo aquí. Y es interesante, hermanos, como en el principio le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Pero en el versículo 3 dice, oh Jehová, Dios mío. Ya como que David tuvo que repensar lo que le había preguntado de Dios y le dijo, no solamente eres Jehová, pero eres Jehová Dios mío. Mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Hermanos, vemos la actitud de David es seguir buscando al Señor. Hermanos, y eso siempre debería de ser nuestra respuesta. De a pesar de las aflicciones, de a pesar de no ver el fin de nuestros problemas, nuestra actitud es muy importante en momentos de aflicción. Y la actitud de David fue seguir buscando al Señor. Cuántas las veces, hermanos, cristianos no crecen, no maduran. Y déjenme decirles que usted puede estar aquí 20, 30 años y no tener madurez, hermanos. La edad no equivale a madurez. ¿Sabe qué equivale a madurez? Cuando usted empiece a confiar en Dios en cada área de su vida durante tiempos difíciles, hermanos. Yo he conocido hermanos que tienen añales en la iglesia, pero no. Alguien no les habla en la iglesia, ya estuvo. Se van y a rato regresan. Hermanos, necesitamos a cristianos maduros, que aunque venga aflicción, que aunque encuentre, hermanos, ¿va a encontrar problemas aquí en la iglesia?
Yeah. ¿Sabe que la persona a un lado de usted es pecadora? Y todos los maridos dicen, mira, déjeme le cuento de mi esposa. Chief of sinners, right next to me. Hermanos, usted viene a una iglesia llena de gente imperfecta, sirviendo a un Dios perfecto. No espere encontrar perfección aquí, hermanos. Ponga sus ojos en Dios. Porque habrá problemas entre familias aquí. Podría estar aquí y su familia ahorita está contra la otra. Podría haber problemas aquí que yo no sé. Y lo bueno de ser predicador invitado, pastor, es que puedo decir lo que quiera y me voy y ya le dejo a usted los problemas. Pero hermanos, podría ser que usted está aquí y por medio de un problema o algo que sucedió, un rumor o lo que sea, hermanos, anda desanimado. Hermanos, hold on a second. Stop making it about yourself. You come to church to serve Him. And so oftentimes, hermanos, nos enfocamos en todo lo equivocado, pero como David, él propuso a seguir al Señor. Y es interesante, en el versículo 4 dice la palabra de Dios: para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. En medio de sus problemas, David se está enfocando en Dios. No solamente eso, pero David está diciendo: Dios, si Saúl logra matarme, tu nombre va a quedar mal. Hermanos, en vez de buscar la salida de sus problemas, David empezó a buscar más la mano de Dios y que su obra sea cumplida. Hubiera sido fácil que David le pida a Dios: mata a Saúl, dame una salida de esta cueva, ayúdame a salir de esos problemas. Pero no, en versículos 3 y 4 empieza a orarle a Dios por su voluntad y no su propia. Hermanos, y es muy importante, porque sí, usted sí puede pedirle a Dios que cambie su situación, está bien, pero debería de haber más su enfoque en Dios, que su voluntad se haga. Hermanos, yo lo he hecho, ya haya sido por enfermedad o fallecimiento de alguien que amo, hermanos, y la solución, mi oración puede sonar como: Señor, quítame esto, Señor, aliviame eso, y está bien, hermanos, pero más importante de todo eso es que la voluntad de Dios sea cumplida. Sea cumplida, porque es cuando usted, como David, se empiece a enfocar en su voluntad, que Dios nos puede ayudar con nuestros problemas. Dios puede quitar nuestras aflicciones. Y hermanos, podemos llegar a un punto en versículos 5 y 6 donde dice David: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, David en medio de crisis buscó más la voluntad que su propia voluntad, y su actitud afectó a su alabanza. Miremos, ya estamos para terminar, hermanos. Ya vimos la aflicción. Dios se sentía lejos. David tuvo que componer su actitud, porque conforme su actitud pudo seguir alabando a Dios. Y hermanos, y dice David: cantaré a Jehová. Sabe que su actitud en medio de aflicción es muy importante, hermanos, porque su actitud va a determinar su alabanza a Dios. Y no hablo de alabanza de venir aquí, levantar los brazos y cantar. Hablo de alabanza donde usted no deja que su aflicción cambie su actitud, y después de ahí cambia su alabanza y ya no habla de Dios en casa, o ya no le habla de Dios a sus hijos, hermanos, sino que sigue alabándole, sigue dándole a Dios todos sus días, hermanos. David nunca fue perfecto, pero siempre fue sensible a la presencia de Dios en su vida. Cuando se perdía, él sentía de la presencia de Dios y lo perseguía con fervor.
Oh, hermanos, mire, la prueba de nuestra fe no es cuando la presencia de Dios es real, cuando usted ve a Dios obrando. La prueba verdadera de nuestra fe es cuando Dios se siente lejos. Charles Spurgeon dijo: tener fe en Dios cuando hay luz no requiere mucho, pero tener fe en Dios en las tinieblas, eso es fe. Oh, hermanos, David confió en el amor inagotable de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Hermanos, le doy gracias a Dios por padres que oraron y oran por mí. Pero hermanos, hace 10 años, al querer buscar lo que este mundo ofrecía, hermanos, me fui de la casa, me alejé de la iglesia, me alejé de Dios. Estaba huyendo de Dios, hermanos. Y muchas de las veces cuando yo regresaba a casa ya noche, encontraba a una madre de rodillas orando por mí. Y me acuerdo una noche mi mamá me preguntó: Rigo, ¿hasta cuándo vas a andar así? ¿Hasta cuándo vas a andar así, hermanos? Y había noches donde entraba a mi casa y ahí había una madre llena de fe orando por mí. Pero hermanos, esas palabras que me dijo, oh, cómo me cargaron, oh, cómo me llenaron de preguntas y aflicción, porque yo sabía muy bien que estaba huyendo del Señor, hermanos. Y fue por medio de sus oraciones, hermanos, que Dios conmovió mi corazón, hermanos. Pero le doy gracias a Dios por una madre que en vez de rendirse al desánimo o decir: ¿sabes qué? Hice todo lo que hice y se me echó a perder mi hijo, así que ¿para qué le sigo adelante? No, ella siguió sirviendo, ella siguió orando. Y hermanos, yo pude ser alcanzado. Y hermanos, no hay duda en mi corazón que fue por las oraciones de ella, de mi padre, de mi familia, de mi pastor, que estoy donde estoy ahorita. Y hermanos, su situación ahorita quizá esté preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo va a regresar mi hija? ¿Cuándo va a regresar mi hijo? ¿Cuándo será salvo mi marido? ¿Cuándo será salva mi marida? ¿Cuándo se unirá mi familia? ¿Cuándo será salvo mis primos? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, hermanos, quiero animarles en esta mañana, en esta tarde, para decirles, hermanos, que mientras nosotros esperamos, tenemos a un Dios que está obrando. Hey, listen, while we're waiting, while you're waiting, God is working. Y su alabanza, hermanos, debe de seguir igual. Ese era el enfoque de David. Empezó enfocándose en sus problemas, ¿sí o no? Por eso preguntó: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Versículos 3 y 4. Let me check my attitude. Déjame ajustar mi actitud. Y al ajustar su actitud, oh, cómo cambió su alabanza. Tanto que los últimos versículos comparados a los primeros, parece un autor completamente diferente. Hermanos, cuando David escribió versículos 5 y 6, ¿seguía en la cueva, sí o no? Sí. ¿Seguía en su aflicción, en su situación? Sí. ¿Saúl seguía persiguiéndolo? Sí. ¿Qué cambió? Su enfoque. En vez de enfocarse en él mismo y en sus problemas, escogió enfocarse de que Dios sigue en control. Y aunque él no entendía por qué le estaban sucediendo las cosas, puso su fe en el Dios que lo sabe completamente. Y en el versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Eso es enfático, nos dice que fue un acto deliberado de David de confiar en Dios, hermanos. Él escogió interpretar sus circunstancias por el amor de Dios, en lugar de interpretar el amor de Dios por sus circunstancias. Oh, hermanos, cuando me enfrente con un problema que me causa aflicción,
proponga en su corazón: no dejaré que cambie mi actitud hacia Dios. Oh, hermanos, en un momento de prueba, Satanás trata de hacernos dudar del amor de Dios. Pero Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, escoja esta tarde confiar en la misericordia de Dios que nunca cambia. Enfóquese en eso y no en los problemas que nunca paran de cambiar. Porque, hermanos, los problemas van y vienen. Pero sí o no, hermanos, las misericordias de Dios y la fidelidad, hermanos, son nuevas todas las mañanas, hermanos. Sabe que la misericordia de Dios ahí va a estar mañana cuando se despierte. El problema va a seguir, pero sabe que también le va a esperar las promesas de Dios, la misericordia de Dios. Hermanos, enfóquese en eso. Tome a su familia y siga sirviéndole a Dios, hermanos, confiando que nuestro Dios no se ha olvidado de usted, confiando, hermanos, que de nuestros problemas Dios hará su propósito, hermanos. Y déjenme decirles que habrá momentos donde Dios nos dice no, cuando nosotros queremos que diga sí. Hermanos, déjenme decirles que solo habrá preguntas que solo van a ser respuestas en el cielo. Pero es nuestra fe en su misericordia donde nosotros podemos decir: Señor, ok, I trust you. Oh, hermanos, debería ser su sentir de ver las huellas de Dios en su vida, hermanos. Y si Dios fue fiel ayer, y si Dios es fiel hoy, Dios será fiel mañana. Oh, hermanos, está confiando en esa misericordia o se ha dejado desanimar. Hermanos, se ha enfocado tanto en sus problemas que ha afectado sus sentimientos y se ha amargado contra las cosas de Dios. Podría ser que usted llega a la iglesia, pero ya no quiere estar aquí, pero su esposa sigue llegando. Pastor, yo solo llego porque mis hijos están aquí, pero yo ya no quiero estar aquí. Oh, hermanos, pídale a Dios que le regrese esa fe, que le madure esa fe, que le regrese esa pasión de servirle a Dios. Hermanos, necesitamos familias que propongan en sus corazones seguir a Dios, alabar a Dios, aunque vengan aflicciones. Porque las aflicciones, hermanos, van a llegar y cambian. Pero sirves a un Dios que no cambia. Termino con esto, hermanos. En agosto 9 del 1942, un soldado de la Navy llamado Elgin Staples estaba en bordo del barco USS Astoria. Un día el barco fue atacado por cruceros japoneses. El ataque provocó explosiones y no tardó mucho tiempo para que el mar entre al barco y se empezó a hundir rápidamente. Elgin, herido y rodeado de agua, inmediatamente tomó su salvavidas de goma inflable y se lo abrochó. Ya que el ataque había terminado, más de 200 soldados murieron en el ataque, pero gracias a sus salvavidas, Elgin sobrevivió. Más tarde fue rescatado por el barco USS Bagley. Al subirse al barco con su salvavidas de goma, empezó a mirarlo un poco más y examinarlo. Y se sorprendió al ver que había sido fabricado en la ciudad de Akron, Ohio, donde él nació. Decía: hecho en Firestone Tire and Rubber Company. Y también notó que había un número de inspector en la etiqueta. Elgin finalmente regresó a casa en Ohio. Y una noche, al contarle a su mamá lo que había sucedido durante la plática,
ella le dijo que mientras él estaba en la guerra, ella había conseguido un trabajo en la planta de Firestone. En un estado de asombro, Elgin fue a buscar sus cosas y sacó sus salvavidas. Y le dijo: mira, mamá, este salvavidas fue hecho aquí mismo en Akron, en tu planta. La mamá tomó el salvavidas y después de leer la etiqueta, le miró a Elgin con lágrimas en los ojos y le dijo: hijo, yo soy inspector en Firestone, y ese número de inspector es el mío. Y sin decir una palabra más, los dos se abrazaron. Oh, hermanos, aunque Dios a veces se sienta lejos, Dios lo está cuidando. Dios sigue obrando. Jamás pensó este soldado que lo que su mamá estaba haciendo le hubiera salvado la vida. ¿Cómo sucedió eso? Oh, hermanos, y en momentos donde se está hundiendo, Él no se ha alejado, hermanos. Podemos confiar en Él, que siempre cuida de nosotros, de los que son suyos, y siempre nos cuidará, hermanos. Y quizá usted se encuentra en la oscuridad ahorita, hermanos. Dios sabe, Dios quiere ayudarle, y cuando ponemos nuestra fe en esa verdad, la única respuesta debería de ser seguir adelante, seguir llegando a la iglesia, seguir orando por ese hijo pródigo. Ya sea que Dios dé la respuesta mañana o en 20 años, usted sabrá: yo hice mi parte. Hermanos, praying is not the least you can do, it's the most you can do. Sigue orando por ese marido. Sigue orando por su situación, hermanos. Y mientras sigue orando, siga sirviendo. ¿Sabe qué, hermanos? Aquí tiene un grupo de familias que han pasado y quizás estén pasando por momentos difíciles. Habla con ellos. No estás solo, hermano. Oh, hermanos, porque en momentos horribles, cuando nuestro corazón se hunde en nuestro estómago y le oramos a Dios y la respuesta no viene, hermanos, no use eso como excusa de alejarse de un Dios que está tratando de hacer su obra en su vida. Oh, hermanos, quizás usted esté viviendo ahorita y alguien en su casa ahorita está desanimado, hermanos. Siga fiel para que ellos vean que Dios no ha cambiado. Hermana, no digas: ya mi marido, ya me cansé de orar. No, Dios no se cansa de amarle. Y Dios no descansa de rescatarle. Así que sígale fiel. Oh, maridos, esposas, esposos, hijos, familias individuales. Si usted está aquí soltero, si usted está aquí visitándonos por primera vez y aún no ha experimentado la salvación que Dios le ofrece, Dios ya comprobó su amor. La salvación no es por lo que usted hace, sino porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ríndase hoy. Eso también le aplica a usted. Confíe. Sea salvo hoy por fe. Hermano, sea animado por fe en esta mañana. Nadie más quizá pueda ver el desánimo en que está ahorita, pero Dios sí. Y así como se encuentra ahorita, venga al altar, pídale a Dios que lo levante y siga adelante. Porque, hermanos, la vida cristiana no es de retroceder, sino avanzar. Porque sabemos de quién es la victoria.
Amén, hermanos. Pueden cerrar sus ojos, vamos a orar.